Muy buen día, niños. Bienvenidos a la clase del día de hoy de matemáticas. El tema a tratar será un repaso de fracciones. Veamos. Entonces, los invito a recordar conceptos anteriores ya vistos. Fracciones. Concepto de fracción. Entonces, ojo. La fracción es la unidad dividida en partes iguales. O, ¿qué es una fracción? Es dividir una totalidad en partes iguales. Entonces aquí ustedes están observando cómo se divide la unidad en partes iguales. ¿Listo? ¿Cómo está formada una fracción? Está formada por dos términos, el numerador y el denominador. Numerador, denominador. El numerador indica las partes que se toman del entero o del número natural. Y el denominador indica la cantidad de veces en que yo divido el entero o el número natural. Entonces, tengo la unidad, la dividí en 6, que es el denominador, y tomamos una, que es lo que está resaltado de azul. Tipos de fracciones. Recordemos, fracciones propias. Aquellas que tienen el numerador menor que el denominador. ¿Listo? Menor que el denominador. Bueno, son menores que la unidad. Se toma menos que una unidad. Fracciones igual a la unidad. Es cuando el numerador y el denominador son iguales. Cuando tomamos toda la unidad completa. Fracciones impropias. El numerador es mayor que el denominador, por lo tanto es mayor que la unidad. Por eso, aquí tomamos dos unidades, 10 octavos y 6 cuartos. Ojo, ¿cuándo son mayores que la unidad? Cuando tomamos más que una unidad. Fracciones mixtas. Una fracción mixta es simplemente un número entero y una fracción propia combinadas en un número mixto. Entonces recuerden, parte entera y parte fraccionaria. ¿Listo? Parte entera 1 y 3 cuartos. 3 cuartos de la segunda unidad. La segunda unidad está dividida en 4 y tomamos 3. Fracciones decimales. Son aquellas que tienen como denominador una potencia de 10. Las fracciones se leen de acuerdo con el numerador. Recordemos, cuando el numerador es 10, se dice décimo. Cuando es 100, centésimo. Cuando es 1000, milésimo. Cuando es 10.000, milésimo. ¿Listo? 10 milésimo. Un 10 milésimo. Fracciones equivalentes. Dos fracciones son equivalentes cuando representan la misma cantidad. Entonces recordemos, un medio es lo mismo que 2 cuartos. Solo que en el 2 cuartos se dividió la unidad en partes más pequeñas. Pero, si ustedes ven, estamos tomando la misma cantidad. Y 4 octavos. Estamos tomando la mitad. Estamos tomando media unidad. La mitad. ¿Listo? Y también se sabe que son equivalentes cuando multiplicamos en cruz y nos da lo mismo. 1 por 4, 4. 2 por 2, 4. O acá, 2 por 8, 16 o 4 por 4, 16. Cuando se multiplica, ojo, en cruz. ¿Listo? Lectura de fracciones. Primero debes leer el numerador 1, 2, 3, 4 y luego el denominador. Entonces 2 quintos. ¿Listo? Otro ejemplo, un medio, 3 cuartos, 4 quintos. 4 quintos. Ojo que esto es un reparto, chicos. Número mixto. Un número mixto es aquel que tiene una parte entera y una parte fraccionaria. Entonces, en este caso tenemos la parte entera es el 3 y la parte fraccionaria un medio. ¿Listo? Se lee 3 enteros, un medio, el anterior. ¿Cómo vamos a convertir de mixto a fracción? Ojo, se multiplica la parte entera por el denominador. Esto ya lo habíamos visto. Al resultado se le suma el numerador. El resultado obtenido se coloca sobre el denominador
original, es decir, se deja el mismo denominador. Listo, mis niños. Entonces, veamos otro ejemplo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de 4 enteros y 1/3. Entonces, ¿cómo lo vamos a pasar? A fracción impropia. Entonces, multiplicamos el entero por el denominador. Y me da, ojo, dejamos el mismo denominador. Entonces, multiplico denominador con entero. 4 por 3, 12, más 1, 13. 13 treceavos. El 1 que es el numerador. El segundo, parte entera, 12 enteros, 2 quintos. Ojo, denominador 5 por 2, que es la parte entera, me da 10. Más el numerador, que es el 2, me da 12 quintos. Chicos, esto es un recorderis de los temas ya vistos. Bueno, conversión de fracción a mixto. En este caso tenemos que dividir el numerador entre el denominador. El cociente es la parte entera, el residuo es el numerador de la parte fraccionaria y el divisor es el denominador de dicha fracción. Veamos, 15 cuartos es fracción impropia. ¿Cómo la pasamos a fracción mixta? 15 dividido en 4. Entonces 3 por 4, 12, ¿cierto? A 15, 3. Ojo, parte entera es el cociente. Entonces 3 es el cociente, parte entera. Y 3 cuartos, entonces el 3 viene siendo el numerador, que es aquí el residuo. Y el divisor, que es el 4, es el denominador, que es la misma denominador inicial. ¿Cómo representar fracciones en la recta numérica? Antes de representar una fracción en la recta numérica, tienes que identificar si la fracción es propia, impropia o aparente, porque si la fracción es propia, toda fracción propia se ubica entre el 0 y el 1 de la recta. Solo habrá que dividir este segmento en las partes, ojo, dividir ese segmento de la recta en partes que indica el denominador de la fracción, mientras el numerador nos señala cuántas veces hay que tomar. Por ejemplo, vamos a ubicar 2/3, ¿cierto? Entonces dividimos, ojo, dividimos la fracción en 3, la recta. Entonces, la unidad está dividida en 3, la unidad de 0 a 1, de 0 a 1. Entonces, 1, 2 y 3. ¿Y cuántos tomamos? 2. Esta es fracción propia. Está dentro de la unidad del 0 al 1. ¿Listo? Solo utilizamos una unidad. Bueno. Otro ejemplo. Entonces, un medio. Repartimos la recta en 2, ¿cierto? En 2 partes, 1 y 2. Y tomamos 1, ¿cierto? 3 cuartos, repartimos en 4, vea. 1, 2, 3 y 4. Estas son propias. Y tomamos 3. 1, 2 y 3. Vea, tomamos 3 cuartos. Si la fracción es impropia, en este caso las fracciones pueden ser transformadas a número mixto antes de ubicarlas en la recta numérica. Por ejemplo, veamos qué sucede con 5/3. Si pasamos al número mixto, como lo vimos anteriormente, nos queda una parte entera, una unidad, y 2/3. ¿Listo? 5/3 es igual a una parte entera y 2/3. El entero 1 nos indica que este número se encuentra entre 1 y el 2. Por eso dividimos ese segmento del 1 al 2 en 3 partes iguales. Y marcamos donde va 2/3. De este modo ubicamos allí mismo 5/3. Entonces, dividimos tomamos 2 unidades, de 0 a 1 y de 1 a 2. De 0 a 1 vamos a tomar 1, 2 y 3, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el denominador es 3, 5/3. ¿Listo? Pero como quedó número mixto, ojo, una parte entera y 2/3. Y como dice 5/3, en la primera unidad solo me alcanza para 3 partes. Y debo completar 5. Debo completar 5, que es el numerador. Entonces, 3, 4 y 5. Acá ubicamos 5/3. Acá. ¿Listo? Listo. Entonces, continuemos. Amplificación de fracciones. Amplificar una fracción consiste en encontrar una fracción equivalente, pero con términos numerador y denominador mayores.
Para amplificar una fracción, basta con multiplicar el numerador y el denominador por un mismo número. Ojo, 3 quintos. Lo vamos a multiplicar acá, amplificamos por 6. Nos da 18 treintaavos. Quiere decir que 3 quintos y 18 treintaavos son equivalentes. Equivalentes. ¿Listo? ¿Y cómo más sabemos que es equivalente? Se puede multiplicar en cruz. 30 por 3 y 5 por 18. Y nos tiene que dar el mismo resultado. Bueno, entonces en este caso, 30 por 3 me da 90, ¿cierto? Y 5 por 18 me da igual, me da 90. Bueno, amplificar es multiplicar, niños. Veamos simplificar una fracción. Consiste en encontrar una fracción equivalente, pero con sus términos numerador y denominador más pequeños. Para simplificar una fracción tenemos que dividir, ojo, por un mismo número. Dividir, dividir. Vamos a encontrar fracciones más pequeñas. 6 octavos dividido entre 2. Ojo, 2. Me da 3 cuartos. 6 dividido en 2, 3. 8 dividido en 2 me da 4. O sea que 3 cuartos y 6 octavos son equivalentes. Equivalentes. ¿Por qué? También sabemos que multiplicarlo en cruz nos tiene que dar lo mismo. 6 por 4, 24. 3 por 8, 24. ¿Listo? Simplificar, niños. Reducir. Bueno, reducir. Achicar. Bueno, mis niños. Bueno, mis niños, no siendo más, con la explicación de hoy, quería hacer una retroalimentación de los términos ya vistos para iniciar con un nuevo tema en la siguiente clase. Espero haya sido clara. Recuerden que las inquietudes las aclaramos en la próxima clase vía Zoom. No olvidemos, por favor, realizar el taller que está en módulo, enviarlo en la fecha y hora indicada. ¿Listo, mis niños? Tomar apuntes, por favor, tomen los apuntes necesarios en el cuaderno, bien organizado, con lápiz, con regla, con color, lápiz rojo, bien organizado e impecable. Bueno, mis niños, gracias por todo. Dios los bendiga. Hasta pronto.